Muy buenos días, estimados expositores, invitados, estimados miembros de comités técnicos, estimadas invitadas y estimados invitados. En nombre del Instituto Nacional de Normalización, representado por su director ejecutivo, don Sergio Toro Galleguillos, damos la más cordial bienvenida a este seminario Actualización de la norma chilena NSH ISO 9001-2015, Desafíos y Oportunidades, el que se realiza bajo el convenio Corfo 2015, en el marco del Día Internacional de la Normalización, que se celebra mañana 14 de octubre. El lema de este año es Normas, lenguaje común del mundo. Para conmemorar este día, como todos los años, el INN realiza esta actividad para relevar alguna temática normativa de interés general, con el objetivo de difundirla a la comunidad usuaria. Sin duda que este año 2015, una de las noticias más importantes en la normalización internacional ha sido la publicación de las nuevas versiones de las normas internacionales ISO 9001-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos, e ISO 9000-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. A continuación, la señora Claudia Cerda, jefe de División de Normas del INN, nos entregará unas palabras de bienvenida y comentará las principales novedades que el INN tiene para todos los usuarios. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy bienvenidos a todos. Primera vez que tenemos un público tan numeroso, tan extenso, se pierde la vista hacia el fondo. Darles la más cordial bienvenida en nombre de INN y también expresar nuestras disculpas públicas a todos quienes en estos momentos se están tratando de conectar vía streaming al seminario. Lamentablemente tuvimos una bajada en nuestros servidores, motivos de fuerza mayor, por lo tanto, aunque ellos no nos estén escuchando, por favor que quede registro de nuestras disculpas y que vamos a grabar el video para después poder subirlo a la página web y que ellos puedan recuperar la información que hoy en día les vamos a transmitir. En primer lugar, tengo el honor de entregarles unas palabras de bienvenida, contarles algunas novedades que tenemos como División de Normas e INN. La segunda parte de este seminario hemos invitado a nuestro relator permanente en INN, don José María Mantilla, quien nos va a dar una charla extensa acerca de los principales cambios de ISO 9001. Por favor, aquí aclarar que esto no se trata de un curso breve, sino que los principales tips que trae la norma, en los cuales ustedes como consultores, implementadores, organismos de certificación, empresas que tienen la norma, tienen que poner atención para que a partir de ahora y en este periodo de transición que ha dado la comunidad internacional por 3 años, puedan ir adecuándose a estos cambios que no son menores. Y por último, hemos invitado a una empresa que tiene certificación en ISO 9001, en gestión de proyectos y en otras normas que son de nuestro amplio interés, para que nos dé su experiencia acerca de cómo es estar certificado en un multisitio. Bien, en primer lugar, contarles una gran noticia. Nos hemos cambiado de casa, ya no estamos en Matías Cousiño 64, por donde estuvimos casi 45 años. Hoy en día estamos en el edificio Santiago Downtown, en la Torre 7, estamos en los últimos 3 pisos, la división de normas funciona en el piso 16, junto con venta de normas, junto con las salas de capacitación, las salas de comités técnicos. En el piso 17 se encuentra acreditación y en el piso 18 todo lo que es dirección ejecutiva y la parte de administración de INN. Esto es una gran noticia porque no solamente conlleva un cambio físico, sino que también es algo que nos va a hacer crecer. Los motivos del cambio fueron bastante precisos. Esto no se pensó de la noche a la mañana. Nosotros proyectamos el cambio desde hace ya 7 años atrás. Nos costó llegar al lugar que tuviera las condiciones que actualmente tiene Matías Cousiño, por ejemplo, cercanía a los ministerios, cercanía a metro para todos nuestros usuarios. Y bueno, dimos finalmente con Santiago Downtown y después empezó a funcionar el chanchito del ahorro para finalmente poder comprar y adquirir un activo institucional, que eso fue uno de los grandes motivos. El otro gran motivo es mejorar la atención a nuestros clientes y usuarios.
Ahora tenemos salas mucho más extensas, más luminosas, con mejores instalaciones de multimedia, y todo eso para reflejar también las ganas y la capacidad de crecimiento que queremos tener como institución. Contarles también que este 14 de octubre, como todos los 14 de octubre, la comunidad internacional celebra el Día Mundial de la Normalización. Y todos los años hay un lema que nos lleva a reflexionar acerca de las normas, tanto como usuarios y como hacedores de normas. En este caso, y en este año, el lema es las normas como lenguaje común del mundo. Y nos lleva a reflexionar, bueno, ese es el afiche que ha sido promocionado por los organismos de normalización, pero el lenguaje común nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué pasaría si en el mundo o la comunidad internacional de elaboración de normas no se hubiera puesto de acuerdo sobre cómo entregar los productos o los servicios financieros? Si las tarjetas de crédito no funcionaran en todas partes, algo tan común como llegar y sacar dinero de un cajero automático, si eso no se pudiera hacer en todos los cajeros y que, por ejemplo, hubiera una tarjeta distinta por banco o entidad emisora. Bueno, la comunidad internacional, previendo todos esos problemas a medida que se iba dando la tecnología de la información y a medida que se iban interactuando los distintos sistemas financieros, a cargo del Comité 68 de la ISO, creó todo un sistema interconectado e interoperable entre sí. Otro gran lenguaje común que tenemos son los símbolos gráficos. Por ejemplo, las señales de seguridad. Hoy en día ya estamos acostumbrados. Después del terremoto del 2010, muchas municipalidades, la ONEMI, muchos organismos comenzaron a trabajar en señalética cerca de las zonas de evacuación, y hoy en día como usuarios tenemos súper claro cuál es la vía de evacuación y cuál es la señalética en la cual seguir. Bueno, eso está dado por lenguajes internacionales a través de símbolos gráficos, que tiene que ser entendido por todas las culturas y por todos los países. Y ese también es un comité bastante interesante, el 145, que trabaja en esos temas, tanto de seguridad pública como de seguridad de información. Eso de no desenchufar cualquier cosa, eso es porque está dado por un símbolo también. Bueno, comentarles también cuál es nuestro aporte como división de normas a lo que es la normalización internacional, no solo con la conmemoración de todos los años que hacemos del Día Internacional, sino también el trabajo normativo que nosotros hacemos dentro de la división. En esta oportunidad les traigo los resultados desde el 2004 al 2014. En el 2014 comenzamos y avanzamos con 93 nuevas normas chilenas. Es un número que no tiene ningún patrón de comportamiento, ustedes lo pueden ver. No hay, bueno, hubo años en que hubo un crecimiento sostenido, donde también estábamos ampliamente trabajando en conjunto con los proyectos FDI, teníamos muchos proyectos en conjunto. Pero a partir del 2008 esto decae y no se logra un patrón uniforme de crecimiento sostenido. Esto es algo que nos preocupa, porque si nosotros miramos a países como Perú, Argentina, Brasil, que están inmediatamente al lado y que son nuestros vecinos, ellos realizan alrededor de entre 250 y 300 normas por año. Nosotros no somos capaces de llegar a las 100. Esto no es una crítica, sino que es algo que nos tiene que llevar a reflexionar acerca de dónde está fallando nuestro sistema. Tenemos la esperanza de poder crecer con el cambio de casa, pero también ese crecimiento tiene que ser en base a la comunidad nacional que nos ayuda en la elaboración de normas. Nosotros por sí solos sabemos hacer normas, nos quedan bien hechas, pero en muchos sectores tenemos que saber avanzar con la comunidad, y ese es el llamado que hacemos a que ustedes estén pendientes de nuestras actividades, de nuestras invitaciones a participar en los comités técnicos que nos puedan colaborar para poder seguir creciendo. Ahora, siempre nos gusta destacar no solo el número de normas técnicas, sino que también el crecimiento en páginas técnicas y en dibujos técnicos. El año pasado, de las 93 normas significan 3.900 páginas técnicas. ¿Por qué uno destaca la página técnica? Porque es donde está reflejado el conocimiento y el contenido técnico de un documento. Si se fijan bien en las normas, tiene que haber coherencia y tiene que haber homogeneidad, y eso es un trabajo de recurso humano que nosotros brindamos y que es lo que refleja la cantidad de páginas y de dibujos técnicos también.
En cuanto a la contribución de partes interesadas, también nosotros medimos, porque si bien hacemos siempre un llamado a participar en nuestros comités, nos interesa poder destacar las horas persona, según el número de reuniones que hubieron en el 2014, 293 reuniones de comité técnico, tuvimos 2.519 asistentes, y eso se refleja en 5.879 horas persona que ustedes aportan a nuestro trabajo. Bueno, comentarles que tenemos una nueva aplicación que se llama consultapublica.cl. Nosotros la lanzamos ya a partir de 3 meses atrás. Esta ha sido posible por financiamiento del convenio Corfo, que más adelante les voy a comentar en qué consiste. Pero bueno, es un sitio donde ustedes se inscriben, se registran como usuario para el estudio de una norma en particular. Esto es lo que hoy aparece, bueno, cuando esté disponible la página, nuestro sistema podrá aparecer, pero están todas las normas que hoy están en consulta pública, entonces ustedes pueden, si quieren participar, por ejemplo, en la calidad de suelo, se inscriben como participante y llegan a un lugar donde se registran y luego participan. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales quisimos avanzar en este medio tecnológico? Si bien es una aplicación que ustedes pueden decir es un poco simple, pero sí nos interesa facilitarle a los usuarios el elaborar las observaciones. Ustedes pueden ingresar, dejan las observaciones, bueno, pueden descargar el documento o pueden visualizar el documento, pueden dejar las observaciones, salir y cuando vuelvan a entrar están en el mismo lugar, de manera que no tienen que rehacer el trabajo. Y al final de todas las observaciones que quieran hacer, entonces envían y nosotros recibimos ese formulario. Ya no es necesario que tengan que llenar un formulario, que tengan que estarlo enviando por correo electrónico, sino que a través de este sitio se puede participar. Y bueno, lo que pretendemos es agilizar la recepción y la gestión de las observaciones, porque este sitio también nos permite a nosotros de manera interna sacar un reporte de todas las observaciones que llegaron y dejarlas ordenadas, sin tanta intervención humana. Como les comentaba, pueden visualizar el documento por línea, hacer sus observaciones de editoriales, de fondo, y donde se propone llenar esos espacios e ir avanzando. También pueden descargar el documento, pueden grabar los datos, pueden adjuntar si quieren algún texto, algún paper, algún documento que sirva para fundamentar sus observaciones y luego enviarlo y nosotros lo recibimos y lo gestionamos de manera interna. Así que los invito a conocer el sitio. Otro de los lanzamientos que hicimos ya hace aproximadamente un año es el del INN Colección. Este es un servicio de acceso en línea a la visualización de las normas. Es la manera en que nosotros de ahora en adelante, o desde que lo lanzamos hacia el futuro, queremos entregar el servicio de venta de normas. Por el momento todavía estamos entregando en papel y en PDF, pero en el futuro se pretende llegar solamente a este sistema donde el usuario pueda visualizar las normas de su interés. Esto se puede armar por empresas o por usuario particular y pueden entonces incorporarse las normas, tanto normas chilenas como normas ISO que sean de su interés. Eso es la colección. Bueno, ¿qué es lo que permite el INN Colección? El acceso a las normas técnicas nacionales, internacionales y extranjeras. Es una visualización online de las normas. Tenemos un motor de búsqueda con opción de extracción de datos bibliográficos. Esto hace que las normas se conecten entre sí. Cuando, por ejemplo, dentro de una norma se hace referencia a otras normas, estas también están dentro del sistema, entonces pueden ser traídas. Actualización automática de documentos de la colección. Ustedes saben que nosotros revisamos normas chilenas, entonces cuando estas normas chilenas son revisadas y hay una nueva versión, automáticamente el sitio la actualiza de manera que ustedes tienen siempre la última versión vigente. Es flexible porque se ajusta a las necesidades de la empresa. Si una empresa quiere 10, 15, se arma la colección de acuerdo a lo que se requiera. Y se puede registrar a todo el personal que sea necesario dentro de una organización. No hay un número mínimo ni máximo de usuarios. Una empresa que tenga, por ejemplo, multisitios, podría tener la 9001 en pantalla para distintos usuarios desde Arica a Punta Arenas. Eso es lo que visualiza el sitio. Tenemos un ejemplo ahí de la norma, de cómo ustedes la ven.
y en estos momentos está funcionando para todos los sistemas operativos, Windows 7, Mac, en los siguientes hardware, software, y en casi todos los navegadores conocidos. Y estamos trabajando también para que en el futuro se puedan visualizar en tablet y en smartphone, dado que somos uno de los países que más dispositivos tenemos en ese tema. Porque sabemos que, por ejemplo, en el área minera, muchas de las personas y los usuarios de las normas pasan mucho en terreno. En el gran sector de la construcción también. Entonces queremos tener este sistema en dispositivo. Bueno, como se arma una colección, puede ser con normas chilenas, normas ISO, puede estar compuesta de solo normas chilenas, de ISO o de una combinación, y a partir de un mínimo de 5, aunque puede ser conversable bajar ese mínimo. Y ahora los quiero invitar a ver un video de 2 minutos, que me parece que lo van a... Marlia iba a estar con la ejecución. Es un video de promoción para que ustedes se hagan una idea, quienes no conocen, y puedan entonces ingresar y consultar por el sistema. Instituto Nacional de Normalización, INN presenta INN Colección, www.inncoleccion.cl. Para acceder a INN Colección, usted debe ingresar el nombre de su empresa, nombre de usuario y contraseña. En el área de búsqueda, ingrese directamente el número de norma que necesita revisar. Seleccione la norma de su interés y así podrá acceder a los datos y posterior visualización. Seleccione Visualizar y acceda a la plataforma de visualización de la norma, a la cual llamamos visualizador. Una vez en el visualizador, usted podrá revisar el documento con las opciones de avanzar y retroceder, ir a la última página o ir al inicio. También podrá cambiar el tamaño de la visualización, contando con la opción de disminuir, aumentar o volver al tamaño original de la visualización del documento. Podrá realizar búsquedas en el documento, donde se identificará cuántas coincidencias se han generado, permitiéndole navegar a través de ellas. Cada página de la norma tiene identificado su origen, uso exclusivo, empresa y usuario. Para abandonar el visualizador, solo dé un clic en el icono Salir. Puede regresar a consultar otra norma, o bien puede abandonar el sistema cerrando su sesión. Contáctenos inncoleccion@inn.cl, www.inncoleccion.cl. Síganos en Twitter, @INNcoleccion. Ese era el video promocional. Estamos llanos a recibir cualquier tipo de consulta, inquietud en el tema y hacer demostraciones también para que ustedes tengan claro cómo funciona. Bueno, todo esto lo que les comentaba ha sido posible en gran parte porque ya desde el año 2011 nosotros tenemos un convenio que se va renovando todos los años con Corfo, quien ha sido también nuestro organismo fundador. Y este convenio tiene 3 grandes objetivos. Uno es el de fortalecer la normalización nacional a través de mejoras en establecer comités nacionales. Nosotros hicimos todo un levantamiento de cuáles eran las necesidades nacionales que hay en el tema de normalización, tanto a nivel nacional como internacional, porque el segundo objetivo tiene, valga la redundancia, el facilitar la participación de las partes interesadas nacionales en comités técnicos internacionales. Esto nos ha permitido poder establecer comités espejos de comités de ISO para trabajar en temas relevantes país. También nos ha permitido tener representación internacional de expertos nacionales que vayan a participar en la elaboración de normas internacionales. Y por último, uno de los objetivos es difundir y promocionar los contenidos normativos técnicos que hemos estado elaborando.
el estudio de la norma 9001 y el haber sacado tan rápido la versión nacional fue gracias a este convenio. Nosotros somos miembros también del grupo de traducción de la ISO al español, por lo tanto, el haber utilizado ese documento en español nos permitió que todos los países de habla hispana que trabajamos en el documento tengamos una única versión del mismo documento. Así que si ustedes van ahora o son empresas internacionales que tienen representación acá y están trabajando con Argentina, Perú, Bolivia, todos los países, incluso España, los países de habla hispana, vamos a tener la misma norma. Se van a dar cuenta que no hay ninguna diferencia ni en coma, ni en redacción, ni nada, porque este convenio nos permitió trabajar con nuestros recursos, más los recursos que se aunaron de los demás países en este documento. Bueno, esto también está en sintonía con nuestra planificación estratégica. El resumen de las actividades del convenio, como pueden ver, hay una alta concentración ya en el 2015. Esto tiene que ver también con la duplicidad de fondos y nos permitió, por ejemplo, iniciar un proyecto de revisión de normas chilenas. Nosotros desde el año 45, desde que INN antes era Inditecnor, tenemos normas vigentes. Y la consulta era, bueno, son vigentes técnicamente el día de hoy, así que seleccionamos un universo de aproximadamente 2.700 normas, desde el año 45 al 2007, y las pusimos en consulta a grupos de expertos para que ellos pudieran dirimir si es que la norma se tenía que revisar, estaba bien como estaba y se podía confirmar, o era necesario retirar al mercado porque ya el producto no funcionaba o el proceso no funcionaba, estaba descontinuado. Estamos en ese proceso de revisión de normas chilenas y esperamos terminarlo de aquí a fin de año y tomar una decisión al respecto, y aquellas normas que la comunidad determinó que se tenían que revisar, bueno, vamos a tener que iniciar el próximo año el proceso de revisión de ellas. También nos permite elaborar normas chilenas y republicaciones de normas ISO. La republicación es un proceso de estudio de una norma internacional, tanto ISO como IEC, es un proceso más rápido, donde no va a consulta pública porque entendemos que ya hay una amplia aceptación a nivel internacional, o porque muchas veces ya la comenzamos a trabajar desde cero a nivel internacional, como fue el caso de la revisión de la norma ISO 9001. Nosotros nos iniciamos en el estudio de norma internacional en una etapa incipiente del committee draft. Entonces eso también nos permitió ir pasando por las distintas etapas de norma internacional, donde además nosotros hicimos llegar ciertas observaciones que también fueron consideradas. Bueno, como les comentaba, el chanchito ha ido creciendo. También una exigencia de la Dirección Ejecutiva de INN es que nosotros apalanquemos recursos con estos fondos Corfo. Y así lo hemos podido hacer. Entonces, al usuario que solicita el servicio de elaboración de norma, hemos podido subsidiar ese valor, y también eso ha permitido que más empresas puedan acceder a tener la norma de interés. Nos ha permitido trabajar en distintos sectores ya de manera permanente, ya no tanto un tema spot, de que salía un interés. Por ejemplo, en el tema de ingeniería sanitaria había una norma de interés de cierta tubería, de cierto tipo de tubería, y hacíamos esa norma y luego se cerraba el comité. Esto nos ha permitido tener un comité de manera permanente en el INN con apoyo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y estar trabajando en todo el área de ingeniería sanitaria, poder incorporar nuevos productos que se utilizan en los sistemas de agua potable, reconocidos ya con normas chilenas, porque tenemos un trabajo permanente. En el tema alimentario también, en el tema de alimentos procesados, calidad del agua, gestión de la emergencia, envases y embalaje. Qué importante es hoy día poder hacer una buena distribución y disposición final de los envases y embalajes, previendo también todo lo que viene con la ley de responsabilidad extendida del productor. Ese tema va a ser muy importante y ya lo estamos trabajando de manera permanente INN con las empresas interesadas en el rubro. En tema de pesca y acuicultura también nos ha permitido establecer un comité permanente que es el pionero que funciona vía Webex, que también el sistema Webex ha podido ser implementado por este convenio, porque todos los expertos están o en Puerto Montt o en Valparaíso, entonces las reuniones se hacen vía Webex y ellos se conectan y se van discutiendo las normas a nivel nacional y las normas que estamos viendo también a nivel internacional.
Y bueno, en el tema de gestión de la calidad ya hace mucho tiempo que es un tema permanente en el INN, tal como el de gestión ambiental, la gestión de energía, la gestión de la seguridad de tecnologías de la información. Eso es lo que nos ha permitido entonces hacer un trabajo sostenido en el tiempo. Y bueno, comentarles también cómo a través de este convenio se facilitó la participación internacional. Como algunos saben, si no se los comento, hay un comité de la ISO, que es el 176, que es el que se generó para estudiar todas las normas de gestión de la calidad. La ISO venía trabajando mucho en productos, en procesos, pero a partir del año 90, entonces se dan cuenta que es necesario sistematizar, regularizar, escribir el tema de los procedimientos, y nace entonces esta norma enfocada en los procesos de las empresas. Y con ella también nace la norma de terminología, para que todos tengamos un lenguaje común. Nace también la guía de implementación de la 9001 y toda una serie de normas que acompañan a la 9001, incluso aquella que establece los requisitos que tiene que tener el consultor. Es una norma llevada por la Secretaría, la lleva al Organismo de Normalización de Canadá, y su alcance entonces en el área de la gestión de la calidad. De este comité nosotros somos miembros, ahí aparece Chile, como miembros participantes. Eso quiere decir que tenemos derecho a voz y a voto, y alrededor de, bueno, no alrededor, sino que son 94 países miembros, 70 de ellos son P y 24 son O. Es uno de los comités más numerosos en cuanto a membresía. Considerando que la ISO tiene alrededor de 163 miembros, este es uno de los más numerosos. Y ahí entonces se ve la distribución de quienes son P y O. Y estamos participando, y vamos a seguir participando. Y como les comentaba, el hecho de haber podido tener un comité espejo funcionando nos permitió iniciar el estudio y el seguimiento de la norma internacional en una etapa temprana revisión, en el 2012, mayo-junio. Desde ahí que veníamos trabajando. Por lo tanto, para nosotros como INN no es novedad, sabíamos que venía esta norma, sabíamos incluso la fecha de publicación, y con la comunidad de países de habla hispana nos pusimos de acuerdo para sacar la versión en español el mismo día que estaba saliendo la norma publicada en inglés, en francés y en ruso, que son los idiomas en que la ISO se publica. Bueno, participamos en la etapa de Committee Draft con 30 observaciones, algunas de las cuales fueron acogidas. La siguiente etapa, que es el primer borrador de norma internacional en mayo-octubre del 2014, también participamos con 4 observaciones, y en el FDIS también participamos con 2 observaciones que eran de forma, porque ahí ya en esa etapa no se permiten hacer observaciones de fondo, porque todas las observaciones de fondo se hicieron en estas etapas tempranas. Bueno, con eso termino mis palabras de bienvenida. Les agradezco mucho su atención. Pido las disculpas de nuevo a todos quienes están tratando de conectar vía streaming en estos momentos. Esperamos que se pueda resolver durante la mañana, si no el video va a quedar ahí establecido. Y desearles el máximo provecho en esta jornada que se está iniciando. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y presentación de la señora Claudia Cerda. La nueva versión de ISO 9001 fue publicada el 23 de septiembre de 2015 y es la norma técnica de más éxito en el mundo. 1.130.000 organizaciones de 187 países tienen certificado su correcto uso. Esta norma internacional, así como las normas ISO 9000 e ISO 14001, han sido adoptadas como normas chilenas y se encuentran disponibles a la venta en nuestras oficinas y en nuestra página web. Siguiendo con el programa de este seminario, a continuación el señor José María Mantilla, relator del Instituto Nacional de Normalización, nos presentará los principales cambios de esta nueva versión de ISO 9001-2015 en su presentación Actualización NSH ISO 9001, cambios y desafíos a enfrentar. Buenos días. Miren, como les decía Claudia al principio, tenemos un desafío grande. Tengo aproximadamente 1 hora para hablarle en 44 o 45 láminas acerca de los cambios que han ocurrido en ISO 9001 en la versión del año 2015 y adicionalmente a eso dar algunos hints acerca de cómo enfrentar estos desafíos.
La presentación está estructurada en 4 secciones. Una primera sección donde se presentan los cambios de forma general. Una segunda sección que presenta el anexo SL, el modelo, la estructura de alto nivel que se ha utilizado para estructurar y diseñar la versión del año 2015 de la norma ISO 9001. Una pequeñísima parte acerca de la norma ISO 9000, la norma de vocabulario, porque hay algunas definiciones que han tenido modificaciones y hay algunas definiciones que son críticas para comprender el contexto de la norma. Los aspectos relacionados con ISO 9001, aquellos que generan los cambios fundamentales, y al final hay una pequeña sección acerca de cómo enfrentar este desafío de enfrentar la implementación de la nueva norma. Vamos a partir, que tenemos muy poco tiempo, así que... ¿Cuáles son los cambios claves en la norma ISO 9001 en la versión del año 2005? El primer cambio es que se utiliza la estructura de alto nivel de 10 cláusulas que tienen títulos de cláusulas y subcláusulas iguales y términos y conceptos similares en todas las normas del sistema de gestión. El segundo cambio es la utilización de la frase productos y servicios. A diferencia de la versión del año anterior, del año 2008, en la que se hablaba de producto y había una nota que explicitaba que cuando en la norma se refería a producto implicaba productos y o servicios, ahora se utiliza de manera consistente en la norma la frase productos y servicios con el objetivo de reflejar, como dice acá, el creciente uso de la norma fuera del sector de la manufactura y el rol que juega cada vez más la industria de servicios en el desarrollo a nivel mundial. Otro cambio en la norma es que se requiere una clara comprensión del contexto de la organización. Es más, para la definición del alcance del sistema de gestión de la calidad, va a ser necesario hacer análisis del contexto y además conocer cuáles son los requisitos y las expectativas de las partes interesadas pertinentes a la organización. Hay un enfoque de proceso más explícito. Después nosotros vamos a estar viendo el diagrama PDCA, planificar, hacer, verificar y tomar acciones desde el punto de vista de la estructura de la norma, porque lo vamos a conversar. Y además hay una característica, que es que se asignan responsabilidades acerca del sistema de gestión de la calidad y la necesidad de informar a la alta dirección acerca del desempeño del sistema. Sin embargo, no se hace referencia a un representante de la dirección para el sistema de gestión de la calidad. Otro cambio crítico y fundamental es la incorporación del enfoque hacia el pensamiento basado en los riesgos, algo que se ve a través de toda la norma y que si bien en las versiones anteriores, en particular la versión del año 2008, uno podía en algunos elementos encontrar los aspectos relacionados con la gestión de riesgos, en esta norma se hace explícito y se mantiene a lo largo de toda la norma. El concepto de acción preventiva, que hay quienes dicen se sacaron las acciones preventivas de la norma, en realidad lo que ocurre es que se aplican a través de toda la norma, a través del proceso de análisis de riesgo y de adopción de acciones para mitigar los riesgos o potenciales oportunidades. Otro cambio amplio y que para todos nosotros, lo que hemos llevado muchos años trabajando en la implementación de sistemas de gestión, es crítico, es la utilización de la frase información documentada. Esta frase reemplaza... Disculpen, ¿puedo sacar esto de acá? Es que me resulta más cómodo... ¿Aquí me escuchan? Es que me resulta más cómodo estar con el... hablando, moviéndome. Entonces, el término información documentada reemplaza los términos procedimiento documentado y registro a través de toda la norma y no hay una exigencia respecto de que, primero, no hay exigencia de procedimientos documentados explícitamente dichos, ni tampoco hay una exigencia respecto de la utilización de un manual de la calidad. El control de los productos y servicios provistos externamente reemplaza lo que antiguamente hablábamos como compras o procesos subcontratados. Y hay un mayor énfasis en la búsqueda de oportunidades para la mejora a través de todo el alcance de la norma como tal. Ahora, cuando yo les mencionaba lo de la estructura de alto nivel, en la primera lámina, les mencionaba el hecho de que todas las normas del sistema de gestión ahora tienen esta estructura. Esto surgió en el año 2012 a través del anexo SL a las directivas de ISO para crear un marco de trabajo para todas las normas ISO del sistema de gestión. La idea era
que todas las normas de sistema de gestión, los que hemos trabajado en esto durante tiempo, hemos enfrentado siempre el desafío de tener que combinar diferentes normas de sistema de gestión, 9001, 14001, OSAS 18001, con estructuras diferentes, con textos en los requisitos diferentes, que generaba mucha complejidad al momento de la integración del sistema. Entonces, uno de los objetivos de este anexo SL y de la estructura de alto nivel con 10 cláusulas era lograr aunar, unificar este proceso de implementación de diferentes sistemas de gestión. Está la estructura de alto nivel con las 10 cláusulas, los títulos de las cláusulas y subcláusulas son idénticos, el texto clave también es idéntico, por ejemplo, cuando la norma ISO 9001 dice que la información documentada del sistema de gestión de la calidad debe incluir y define qué es lo que debe incluir la información documentada, ese texto está igual, excepto sistema de gestión de la calidad en todas las demás normas del sistema de gestión. Se permiten desviaciones, después nosotros vamos a ver un gráfico en el que vamos a ver todos los cambios que tuvo o las adiciones que tuvo la estructura de alto nivel en el caso de ISO 9001. Y esto se permite en los casos en que por razones técnicas sea necesario ampliar, especificar o adoptar alguna modificación a la estructura previamente definida. Y también los términos de definiciones clave son comunes en las normas del sistema de gestión. El objetivo de la creación del anexo SL era crear un enfoque, un marco de texto común que será más fácil de utilizar por parte de las organizaciones al momento de implementar los diferentes sistemas de gestión, para mejorar la eficacia y el valor de las normas del sistema de gestión, que de esta manera adoptan un enfoque más abarcador, y también para mejorar el proceso de adopción e implementación de los sistemas de gestión en general. Les mencionaba que esta es la estructura del anexo SL, ahí lo único que faltan son las 3 cláusulas iniciales de objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos de definiciones. Y tiene 10 cláusulas, las 3 que les mencioné, la cláusula 4, contexto de la organización, la cláusula 5, liderazgo, la cláusula 6, planificación, 7, apoyo, soporte, la cláusula 8, operación, y la cláusula 9, evaluación del desempeño, y los temas relacionados con el mejoramiento en la cláusula 10. Esta es la estructura general del anexo SL que se aplica para todas las normas del sistema de gestión y que en el caso particular de ISO 9001 tuvo los ajustes siguientes. En el ámbito de la planificación se incorpora el requisito 6.3 al anexo SL relacionado con la planificación de los cambios. Este es uno de los cambios también en la norma. En el capítulo 7, la cláusula 7 de apoyo, se incorporan los temas relacionados con las personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, que es como se denomina ahora el ambiente de trabajo. Recursos de seguimiento y medición, que es lo que antiguamente estaba en la cláusula 7.6 de ISO 9001 del año 2008, el control de los equipos de seguimiento y medición. El conocimiento organizacional, que es uno de los elementos que se incorpora como requisito en la nueva versión de la norma. El capítulo 8 lo vamos a ver en la próxima lámina. Y en el capítulo 9, evaluación del desempeño, se incorporan los temas de satisfacción del cliente y análisis y evaluación a los requisitos que ya estaban previamente definidos en el anexo SL. Y el capítulo 10 ve los temas de mejoramiento, en requisito general, los temas de no conformidad y acción correctiva y los temas de mejoramiento continuo. Como ustedes ven, en la norma aparentemente no se incorpora un requisito respecto de las acciones preventivas. Como les había mencionado, cuando en el capítulo 6 vemos los temas de los riesgos y las oportunidades, efectivamente nos va a obligar a ir aplicando este concepto y este criterio a lo largo de todo el documento. La cláusula 8 cambió mucho. Esto es lo que plantea el anexo SL y esto es todo lo que incorpora ISO 9001 del año 2015. Para los que conocen la versión anterior de la norma, esta cláusula 8 se parece mucho a la cláusula 7 más algunos añadidos de la antigua cláusula 8. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción o prestación de servicios y todo lo que tenía que ver con el control de servicio no conforme, la liberación del producto, etcétera, que se veían en la cláusula 8 de la versión anterior.
de todos estos elementos vamos a ver algunos solamente, porque ya les mencionaba el tema del tiempo. Y hay un par de definiciones que nos pareció oportuno incorporar. Primero, en la introducción de la norma ISO 9000 del año 2015, hay una referencia, entre otras muchas referencias, hay una referencia al contexto de la organización. Yo les mencionaba al principio que uno de los elementos críticos en los cambios que se producen en la norma es el requisito respecto de que la organización evalúe su contexto, el contexto interno y el contexto externo de la organización. Y en la introducción de ISO 9000 hay alguna explicación respecto de esta concepción del contexto. Dice, comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos tales como valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización, y también considera factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados culturales, sociales y económicos. Y la visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que se pueden expresar los propósitos de la organización. Un elemento interesante en la nueva versión de la norma es que hay una alineación entre el sistema de gestión de la calidad de la organización y la planificación estratégica. Incluso se incorporan en la norma de vocabulario las definiciones de visión, misión y objetivo en las organizaciones desde el punto de vista de la planificación estratégica. Por eso es importante ver el asunto del contexto, definición de contexto que ya venía de la norma de la guía ISO 73, el tema del vocabulario de la gestión de riesgo, que después se explicitó en la 31.000 del año 2009, y que en la norma ISO 9000 del año 2015, esta es la definición que aparece. Dice que el contexto de la organización es la combinación de cuestiones. Hay un detalle importante. Como les planteó Claudia, hubo un consenso para la traducción en idioma español. En algunas versiones anteriores de los documentos se hablaba, incluso en la 31.000, se habla de aspectos internos y externos. Esta es la traducción que se consensuó para la norma ISO 9000. Todas esas definiciones, etcétera, están tomadas de allá. Dice, combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. Igual que en las versiones anteriores, la norma de vocabulario sigue la práctica de que cuando un término ya está definido en la norma, ese término aparece en negritas y en cursivas, y a continuación aparece el número del término en la norma. Dice, los objetivos de la organización pueden estar relacionados con sus productos, servicios, inversiones y comportamientos hacia sus partes interesadas. El concepto de contexto de la organización se aplica por igual tanto a organizaciones sin fines de lucro o de servicio público como a aquellas que con frecuencia buscan beneficios. En inglés, este concepto con frecuencia se denomina mediante otros términos como entorno empresarial, entorno de la organización o ecosistema de una organización. Y entender la infraestructura puede ayudar también a definir el contexto de la organización. Esta es la definición que aparece en la norma. Me pareció relevante incorporarla en el sentido de que es crítico el análisis del contexto al momento de comenzar la implementación del sistema. Y la otra definición, y que también aparece en la introducción de la norma, es la relacionada con las partes interesadas. Primero, la definición cambió respecto de la que conocíamos previamente. Dice la definición, dice la parte introductoria, el concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. Y esta introducción también especifica qué cosa es una parte interesada pertinente desde el punto de vista del sistema de gestión de la calidad de la organización. Dice, parte del proceso para la comprensión del contexto de la organización es identificar sus partes interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. Es decir, que cuando la norma en el requisito 4.2 nos pide que identifiquemos los requisitos y expectativas de las partes interesadas, nos habla de las partes interesadas pertinentes, aquellas que, en caso de que la organización no logre cumplir, satisfacer sus necesidades y expectativas, comportan un riesgo para la organización y el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo. Y también dice la introducción que las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de las partes interesadas pertinentes de las que dependen para su éxito. Y esta es la definición de parte interesada que aparece en la norma ISO 9000 del año 2015. Dice, parte interesada, persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Esa definición cambió respecto de la que había en la norma ISO 9000 del año 2005, que se adoptó como NSH ISO 9000 del año 2010. Y hay un ejemplo, dice, clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, bancas, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general, que puede incluir competidores o grupos de interés con intereses opuestos. Dice que este término constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el anexo SL del suplemento ISO, de la parte 1 de las directivas ISO y EC, y la definición original se ha modificado añadiendo el ejemplo. Es decir, todo lo que aparece acá es lo que está en el anexo SL y se incorporó el ejemplo a los efectos de la norma de vocabulario ISO 9000. Como ven, esto que dice acá, verse afectada o percibirse como afectada, es decir, no es solamente, recuerden que la definición anterior hablaba de organización o persona que tiene interés en los objetivos de la organización. Ahora esa definición se amplió, ya no solo que tenga algún nivel de interés, sino que pueda ser afectada o que se perciba a sí mismo como afectada por los intereses o la actividad de la organización. Ya. ISO 9001 del año 2015, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos. Vamos a comenzar viendo algunos de los requisitos de la norma. El primero, objeto y campo de aplicación, dice, esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Fíjense que esa declaración del inciso A es muy similar a la que había en la versión del año 2008, con la única modificación de que se habla de productos y servicios. Y lo mismo ocurre con el inciso B, que aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, muy similar a la que existía previamente. Y se plantea en el objeto y campo de aplicación también que todos los requisitos de esta norma son genéricos y se pretende que puedan ser aplicados a cualquier organización, independientemente a su tipo, tamaño, categoría o el producto y servicio que ella suministre. Lo relevante es la incorporación esto de productos y servicios, como les mencionaba. Esta es la forma en la que se plantea gráficamente la estructura de la norma siguiendo el ciclo planificar, hacer, verificar y tomar acciones. Si nosotros vemos acá, hay dos elementos importantes. Uno, la organización y su contexto, que hay una parte del contexto que es externo a la organización, por eso está referenciado acá. De hecho, cuando Claudia mencionaba el hecho de que en la etapa de Draft International Standards habían hecho observaciones, el gráfico que aparecía en el DIS era diferente a este. Este gráfico cambió del Draft International Standard al Final DIS, cambió el gráfico. Pero fíjense que aquí está un elemento relacionado con la organización y su contexto, porque hay una parte del contexto que es externo a la organización y hay otra parte que está relacionada con el propio sistema de la calidad de la organización, es decir, lo que tiene que ver al interior de la organización. Otro elemento que viene desde fuera también son las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y, como es natural, los requisitos del cliente. Y a diferencia de la estrategia que se siguió para graficar esto en la versión anterior de la norma, todo parte desde el centro. Todo parte desde el centro. Recuerden que en la versión anterior aquí estaban las responsabilidades de la dirección. Y ha tenido un cambio grande eso, no solo porque está ubicado acá en el centro, sino también porque le cambiaron el nombre. Ya no se habla de responsabilidad de la dirección, sino se habla de liderazgo. Desde el punto de vista de que es una responsabilidad de la alta dirección de las organizaciones liderar el proceso de establecimiento, implementación, mejora del sistema de gestión de la calidad. Entonces, está el liderazgo
están los temas relacionados con la planificación, todo lo que habíamos estado viendo y que vamos a ver un poco más en detalle ahora respecto de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades y los objetivos de la calidad. Todo esto tiene que ver con el ámbito de la planificación, incluyendo los procesos de soporte, y a partir de acá comienza el proceso de realización, es decir, todo lo que tiene que ver con la operación, la práctica de cómo materializar ese producto y servicio que satisface las necesidades y expectativas de nuestro cliente y además que también tome en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se realiza el producto o servicio, se realiza la evaluación del desempeño. Recuerden que acá en, evaluación en el capítulo 8 están incluidos en la parte de la operación los elementos relacionados con el seguimiento y medición de los procesos, seguimiento y medición de los productos y servicios y los temas relacionados con el tratamiento que se va a hacer con aquellos resultados de los procesos que no cumplen con los requisitos, que es la manera en que la norma ISO 9001 del año 2015 se refiere al producto y o servicio no conforme. Se realiza esa evaluación del desempeño y se trabajan los temas de mejora a través del mejoramiento continuo, las acciones correctivas, y acá se comienza a adoptar acciones para que esto continúe rotando en la estructura del ciclo planificar, hacer, verificar y tomar acciones. Y al final tenemos la satisfacción del cliente, los productos y servicios que nosotros entregamos y también los resultados del sistema, entendiendo que una de las razones por las que las organizaciones implementan el sistema de gestión de la calidad es lograr materializar sus objetivos y sus metas, su visión, su misión. Ahora, como les mencionaba, el contexto de la organización. Este es el capítulo 4.1 de la norma. Dice, comprensión de la organización y de su contexto. Dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Recuerden lo que les había mencionado respecto de visión, misión, planificación estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Fíjense que cuando habla de los resultados del sistema, habla en términos bien amplios. No habla solo de la calidad del producto y servicio, sino también de la calidad de los resultados que prevén, incluyendo los productos y servicios, la satisfacción del cliente y además otros resultados que son relevantes para la organización. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Esto acá les voy a pedir que lo tomemos porque después vamos a volver a él. Después vamos a volver a eso. Porque es también una de las formas en las que habla, o la que nos habla, la norma en su versión del año 2015. ¿Qué nos pide la norma? Que analicemos este contexto interno y el contexto externo y en función de eso nos hagamos una idea de cuál es el ambiente de negocios en el cual la organización está abocada a desarrollar sus actividades. Ese ambiente de negocios, por ejemplo, cuando Claudia hacía su presentación, la cual yo seguí con mucho detenimiento, ella hacía referencia a estos aspectos respecto de la disposición del producto al final de la vida útil, porque se prevé que haya una legislación a nivel nacional que aborde esos temas, la responsabilidad extendida de los productores. Y entonces ocurre que, ¿qué hago yo con el producto una vez que ya transcurrió su ciclo de vida, cuando ya los usuarios lo desecharon, cuando ya terminó su vida útil? Entonces, hay algunos de esos elementos que yo necesito conocer desde el punto de vista de tanto el contexto externo como el contexto interno de la organización y prepararme para enfrentar esos desafíos. Tenemos una práctica que es que usualmente tratamos de que el entorno no cambie. Muchas organizaciones, lo vemos todos los días en la prensa, pretenden que el entorno no cambie, en lugar de estar pensando en cómo adecuarse a los cambios que de manera ineludible va a tener el entorno. La norma nos pide que hagamos eso, que estudiemos ese entorno y que en función de eso nos preparemos para establecer nuestro sistema de gestión de la calidad. El segundo requisito, el 4.2, habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Dice, debido a su efecto o efecto potencial, riesgos. Cada vez que la norma dice potencial o cuando sea pertinente, cuando sea adecuado, hay que pensar que algo me está diciendo. Y lo que nos está diciendo es que eso es algo que tengo que evaluar desde el punto de vista de riesgos u oportunidades.
Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad. Fíjense que hay un elemento importante acá. Me dice, las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad. Mi colega que va a hablarnos después, en la previa, como en la previa del partido hoy en la noche, estábamos conversando de los temas que íbamos a abordar. Y uno de los temas es que muchas veces las organizaciones cuando implementan ISO 9001, por lo menos hasta ahora, era como que implemento ISO 9001 para cumplir con la norma mientras hago mis procesos de producción, prestación de servicios. Veíamos las cosas en paralelo. La norma no nos va a permitir más eso. Cuando la norma nos dice acá que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad es porque el sistema de gestión de la calidad es la herramienta que la organización decidió tener para materializar su misión y su visión, para lograr sus objetivos estratégicos. Ese asunto que teníamos de preparo las cosas para cuando vengan los auditores, y entonces el sistema no funcionaba en todo el año, pero 2 semanas, 3 semanas antes de la auditoría nos preparábamos y hacíamos todas las cosas, es engañarnos, es engañar. Yo llevo hartos años en esto, estas canas no nací con ellas, me salieron de estar pensando en estos temas, así que, entre otras cosas. Y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad, porque puede que esas partes interesadas tengan múltiples requisitos, pero yo tengo que identificar cuáles son aquellos que son pertinentes a mi sistema. Dice, la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Les pido también que nos dejemos en mente este parrafito final. ¿Ya? 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué dice este requisito? Dice, la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1, los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2 y los productos y servicios de la organización. Fíjense que la definición del alcance, que hasta hoy era una decisión totalmente arbitraria de la organización, la mayor parte de las veces pensando lo más chiquitito que pueda hacer y que pueda certificar de forma tal de poder decir que estoy certificado, porque muchas organizaciones hacían eso, ahora tiene una lógica diferente. Es un resultado del análisis del contexto y es un resultado del análisis de las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, para entonces definir yo cuál es el alcance que va a tener el sistema. Ya no es una decisión antojadiza. Uno de los elementos que va a tener que explicitar claramente la organización al momento de definir el alcance es de dónde sacó esos antecedentes que le dicen que este es el alcance. Lo que no quiere decir que tenga que aplicar el sistema a toda la organización de una sola buena vez. También hay espacio para eso. Aquí está un poco eso que yo quería mostrar, la comprensión de la organización y su contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance y después todo lo que aparece en el 4.4, que se parece mucho, mucho, mucho al 4.1 que teníamos hasta hace escasas 2 semanas y media atrás, con todo el tema de la determinación de los procesos, su secuencia, su interacción, los recursos, los riesgos que no estaban pero que había que mirar, etc. Ahora, determinación del alcance, dice la organización debe aplicar todos los requisitos de esta norma internacional si son aplicables. Una característica también que tiene la versión del año 2015 es que no se hace referencia a exclusiones. Se parte del criterio de que todos los requisitos son aplicables. Si la organización determina que algún requisito no es aplicable por alguna buena razón, siempre y cuando se cumpla esto, es decir, que no se afecte a la capacidad ni la responsabilidad de la organización para asegurar la conformidad de sus productos y servicios y el aumento de la satisfacción del cliente, ella debe aplicarlos todos, excepto en aquellos casos en los que ella encuentra algún requisito que definitivamente le permite seguir cumpliendo con estos elementos acá. Y la primera vez
que en el texto de la norma aparece la frase, información documentada es acá, dice que el alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. No olviden esta palabra mantenerse acá, no la olviden. No la olviden porque esa es la manera en que la norma dice ahora cuando usted necesita tener algún documento que describa o el alcance del sistema o las prácticas para lograr algo, o sea, todo lo que tenga que ver con procedimientos, plan de la calidad, manual de la calidad, instructivos, todo eso aparece en la norma referenciada como mantener información documentada. Dice, el alcance de establecer los tipos de productos y servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. Esto se parece bastante, sobre todo del I en adelante, a lo que aparecía en el 422 de ISO 9001-2008. Como les decía, en ISO 9001-2015 no se utiliza la expresión exclusiones al referirse a la aplicabilidad de los requisitos para el sistema de gestión de la calidad de la organización. Sin embargo, una organización puede determinar la aplicabilidad de los requisitos. Una de las características de la norma es que tiene un anexo A donde se referencian algunos tópicos que se ha entendido que son de uso transversal y que son relevantes al momento del establecimiento de la norma. Uno de esos tópicos es aplicabilidad, otro de los tópicos es el enfoque basado en los riesgos, otro de los tópicos es información documentada, y así hay un conjunto de ellos que la norma trata de explicar, y que el anexo nos trata de dar información adicional. Alguna de esta información está tomada de ahí. Dice, la intención de la nueva norma es que todos los requisitos se pueden aplicar y la organización solo puede decidir que un requisito no es aplicable en caso de que esta decisión no afecte su capacidad o responsabilidad de asegurar la conformidad de sus productos y servicios y el aumento de la satisfacción del cliente, que es lo que yo les mencionaba en la lámina anterior. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Este capítulo plantea que la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades de autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. Y la alta dirección debe asignar la responsabilidad de autoridad para asegurarse que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta norma internacional, asegurarse que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad, sobre las oportunidades de mejora, asegurarse que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización y asegurarse que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad. Fíjense que en ningún lugar ahí aparece el representante de la Dirección para la Calidad. Sin embargo, las personas que han visto las versiones anteriores de la norma, en particular ISO 9001-2008, podrán reconocer que algunas de estas responsabilidades eran las que típicamente se asignaban al representante de la Dirección para la Calidad. ¿Qué ocurre con esto? Dice, se ha eliminado de la norma la referencia o requisitos de la designación de una persona, tratando de aplicar también el enfoque de género, como representante de la Dirección para la Calidad. Es responsabilidad de la alta dirección asegurarse que se hayan asignado los roles y responsabilidades para informar de manera correcta el desempeño del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué es lo que ocurre en buena parte de las organizaciones cuando tienen un representante de la Dirección para la Calidad o una representante de la Dirección para la Calidad? Que todos entendemos en la organización que esa persona es el responsable del sistema. Que se actualicen los documentos, que se repartan los documentos, que esté disponible el sistema, que se programen las auditorías, que tengan los auditores, que se hagan las capacitaciones, que se controle el producto no conforme, que se tomen acciones correctivas, que se tomen acciones preventivas. Es responsable de todo. Y en esta versión de la norma eso cambia. Porque aquí dice que es responsabilidad de la alta dirección asegurarse que se hayan asignado los roles y responsabilidades para informar de manera correcta el desempeño del sistema. Si usted tiene hoy un representante de la Dirección para la Calidad y pretende mantenerlo, no hay ninguna cuestión en la norma que le diga que no lo puede tener. Pero la norma también da flexibilidad para el caso de que usted pretenda no tener un representante de la Dirección para la Calidad, sino que esa responsabilidad está distribuida, no disminuida, distribuida entre las personas que lideran las diferentes áreas, procesos de la organización. Dice, para algunas organizaciones puede ser conveniente mantener su estructura actual con una persona como representante de la dirección.
Otras organizaciones pueden aprovechar la mayor flexibilidad de la norma para considerar otras estructuras según su contexto organizacional. Yo recuerdo hace como 10 años, estaba trabajando con una empresa en la que no había una persona que hacía las veces de coordinadora de calidad y medio ambiente, pero no era la representante del sistema de gestión de calidad y medio ambiente. Ella coordinaba las acciones, pero las jefaturas de las diferentes áreas eran los que tenían la responsabilidad porque el sistema funcionara. Y parece que esa va a ser la tendencia ahora. Ahora, si la organización tiene un representante de la Dirección para la Calidad y le funciona, ningún problema. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. ¿Qué tiempo llevo? ¿Qué tiempo llevo? ¿Qué tiempo llevo? ¿Cuánto llevo? Sí. ¿Me quedan? Dice, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Dice, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2. Es decir, todo lo que tiene que ver con el contexto y las partes interesadas. Y determinar los riesgos y oportunidades. Esto es un elemento importante, porque siempre que hablamos de riesgos, el común de las personas, pensamos en elementos que son negativos. Pero en la norma se habla de riesgos y oportunidades porque hay algunas situaciones en las que los riesgos generan oportunidades y la organización podría prepararse para acentuar, incentivar, propiciar esas oportunidades. Dice que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. La forma en que las organizaciones gestionan el riesgo depende de su contexto de negocio, por ejemplo, la criticidad de los productos y servicios que entrega, la complejidad de los procesos y las posibles consecuencias de una falla. Y el pensamiento basado en el riesgo aplicado en esta norma internacional ha permitido alguna reducción en los requisitos prescriptivos, como es el caso de las acciones preventivas, y su sustitución por requisitos basados en el desempeño. Aunque el apartado 6.1 especifica que la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos, no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión del riesgo ni un proceso documentado de la gestión del riesgo. Es un elemento importante, ¿por qué razón? Porque la norma trata de ser bien flexible respecto a la información documentada que es necesario mantener o conservar. Lo que no quiere decir que si la norma no lo pide, yo no tenga un procedimiento, una práctica, una metodología documentada para la evaluación de riesgo. Dice, las organizaciones pueden decidir si desarrollan o no una metodología de la gestión del riesgo más amplia de lo que requiere esta norma internacional, por ejemplo, mediante la aplicación de otra orientación u otras normas, como es el caso de ISO 31000. Ahora, cuando se habla del pensamiento basado en el riesgo, todo el mundo se referencia a la cláusula 6.1 en particular, con sus diferentes elementos. Sin embargo, el pensamiento basado en el riesgo está ampliamente extendido en ISO 9001 del año 2015. Aparece en la introducción, donde se explica el enfoque. Aparece en la cláusula 4, donde dice que se requiere que la organización determine los procesos para su sistema y aborde sus riesgos y oportunidades, y lo dice explícitamente. En la cláusula 5, porque se prevé también que la alta dirección trabaje en la toma de conciencia respecto al enfoque de riesgos por parte de las personas de la organización. En la cláusula 6, que es donde más hablan de riesgo. En la cláusula 7 se requiere que la organización determine y proporcione los recursos necesarios, lo que implica evaluar la posibilidad de acceder a ello, la disponibilidad de recursos. En la cláusula 8 se requiere que la organización gestione sus procesos operacionales, incluyendo los riesgos asociados a fallas en los procesos. En la cláusula 9 se requiere que la organización haga el seguimiento, mida, analice y evalúe la eficacia de las acciones tomadas. Y de alguna manera ahí también ve temas de probabilidad, consecuencias, etc. Y en la cláusula 10 se requiere que la organización corrija, prevenga o reduzca los efectos no deseados y mejore el sistema y actualice los riesgos y oportunidades. Y además hay una nota general que dice, note que el riesgo está implícito cada vez que se menciona adecuado o apropiado en todas las cláusulas 7 y 8. Cada vez que la norma, eso que decía, cuando sea apropiado, ustedes recuerdan cuando hablábamos de identificación y trazabilidad, decía, cuando sea apropiado, entonces, cada vez que dice eso, tengo que tomar en cuenta los riesgos de no considerarlo. Ahí voy a tener que tomarlo en consideración. Conocimiento de la organización. Dice, la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Este es un elemento que se incorpora en ISO 9001 del año 2015. Si bien
ya está desde el año 2009 en la ISO 9004, no era algo que estuviera explícitamente, al menos dicho en la 9001. El conocimiento organizacional es aquel conocimiento específico de la organización y que se adquiere a través de la experiencia, consiste en información que se utiliza y comparte con el fin de lograr los objetivos de la organización, y estos requisitos se incorporaron en la norma con el propósito de salvaguardar a la organización de posibles pérdidas de conocimiento. Por ejemplo, personas que jubilan y no transmiten el conocimiento. Personas que van a otra organización y no transmiten el conocimiento. Conocimiento que se pierde en la organización y que después es importante poder actualizar, mantener dentro de la organización. Y también se habla en la norma de las posibles fuentes a través de las cuales se puede adquirir este conocimiento. 7.5.751, información documentada, generalidades, se plantea que el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. Hay algunos requisitos en los que explícitamente se pide. Y la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Fíjense que esto se parece mucho a lo que había en el 421 de ISO 9001-2008. Lo único que no habla de manual de la calidad, ni de política, ni de objetivos, pero se parece mucho. Ahora, como parte de la alineación con otras normas de sistemas de gestión, se ha adoptado un capítulo común sobre información documentada, sin ningún cambio o adición significativa. Cuando sea apropiado, el texto de esta norma internacional se ha alineado con sus requisitos. Consecuentemente, información documentada se utiliza para todos los requisitos de documento. Cada vez que la norma pretende que algo esté documentado, ella dice información documentada. Donde la norma ISO 9001-2008 utilizaba una terminología específica como documento o procedimiento documentado, manual de la calidad o plan de la calidad, la presente edición de esta norma internacional define requisitos para mantener información documentada. Es decir, cada vez que en el texto de la norma ustedes vean mantener información documentada, nos está diciendo algún procedimiento, algún instructivo, algún manual, algún plan, alguna práctica hay que tener para esto y tenerla documentada. Donde la norma ISO 9001-2008 utilizaba el término registro para denotar los documentos necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, esto ahora se expresa como un requisito para conservar información documentada. Igual que en el caso anterior cuando decía mantener, cuando dice conservar, es que debe haber una evidencia de eso que yo estoy diciendo. Donde la norma hace referencia, por eso, ¿se acuerdan que les dije en el 4.1 y el 4.2 que recordaran esos parrafitos? Dice, donde esta norma internacional hace referencia a información en lugar de información documentada, por ejemplo, en el apartado 4.1 dice la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas, no hay ningún requisito de que esta información se tenga que documentar. En tales situaciones la organización puede decidir si es necesario o no, o si es apropiado mantener información documentada. No me daba tiempo a incorporarlo acá, pero en la cláusula 9.3, revisión por la dirección, revisión de gestión, se plantea que hay que hacer el seguimiento y actualización de el contexto y de los requisitos expectativos de las partes interesadas y de los riesgos. Entonces, la idea es que cuando ella me dice acá, la norma habla que yo debo hacer el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas, puede que yo no lo documente, pero, porque la norma no me lo pide, pero yo debería entender que algunas organizaciones, ya sea por su tamaño, la complejidad de sus procesos, etcétera, tal vez les sea práctico documentar el contexto, documentar las necesidades expectativas de la parte interesada y documentar sus resultados del análisis de riesgos y oportunidades. No se exige que la organización mantenga un manual de la calidad, en ningún lugar de la norma se habla de manual de la calidad. La nueva norma exige que la organización mantenga la información documentada necesaria para que el sistema de gestión de la calidad funcione de manera eficaz. Y existen diversas maneras para lograr lo anterior. Y el manual de la calidad es solo una de ellas. El manual de la calidad en general se convirtió en un documento muy extenso, que aportaba poco valor, que servía para presentar el sistema y nada más. Entonces, si la organización quiere mantener un manual de la calidad, va a tener que hacer un upgrade de lo que hoy se concibe como manual de la calidad. Dice, es totalmente aceptable que una organización describa su sistema de gestión de la calidad en un manual si se considera conveniente y apropiado. Hasta ahí lo que teníamos de las normas. Y ahora algunos temas relacionados con la transición. Primero, acá está el esquema donde estamos hoy.
septiembre del año 2015, estamos en realidad en octubre, 13 de octubre. A partir de septiembre de 2015 se dio inicio al periodo de transición de 3 años hasta septiembre del 2018 que nos mencionaba Claudia, y las certificaciones según ISO 9001 del año 2008 no serán válidas luego de septiembre de 2018. Es decir, si una organización se certifica hoy ISO 9001-2008, lo cual es totalmente posible, debe tener en cuenta que en septiembre de 2018 esa certificación debió transitar a ISO 9001-2015 o muere. Se termina. En el mundo. Esto es del mundo. Esto no es nuestro. Ahora, transición a la certificación ISO 9001-2015. Primero, las organizaciones que hoy utilizan la norma ISO 9001-2008, que ya están implementadas y certificadas, que están en el proceso, dice, las organizaciones que utilizan la norma ISO 9001-2008 se recomienda tomar las siguientes acciones. Una pequeña salvedad, esto no es de mi propia inspiración, estos son documentos de ISO y AF que describieron el proceso de transición. No es de mi cosecha. He cosechado, pero de otro lugar. Primero, identificar las brechas organizacionales que deben abordarse para cumplir con los nuevos requisitos, es decir, hacer un análisis de cuáles son las brechas entre lo que yo tengo hoy como sistema de gestión de la calidad y lo que plantea ISO 9001-2015. Desarrollar un plan de implementación. Proporcionar formación y sensibilización apropiada para todas las partes que tienen un impacto en la eficacia de la organización y el sistema. Al personal de la organización, las personas que lideran la organización, los y las auditores y auditoras internas del sistema, etc. Actualizar su sistema de gestión de la calidad existente para cumplir con los requisitos revisados y proporcionar la verificación de la eficacia, es decir, hacer que demostrar que el sistema está funcionando, y donde sea aplicable, contactarse con su organización de certificación para los preparativos de la transición. Los nuevos usuarios se les pide que deberían comenzar utilizando la norma ISO 9001-2015. Bueno, no tiene sentido partir de una norma que tiene un periodo de vigencia extendido o de coexistencia con la nueva versión, pero que al final va a salir del juego. Validez de las certificaciones ISO 9001-2008. Un año después de la publicación de la norma ISO 9001-2015, es decir, en septiembre del 2016, todas las certificaciones acreditadas emitidas, nuevas certificaciones o recertificaciones, deben ser respecto de la norma ISO 9001-2015. Es decir, si usted lleva 2 años certificado, su organización lleva 2 años certificado y debe recertificar en septiembre, supongamos en julio, agosto, mayo del año 2016, hágalo respecto de 9001-2015, porque en septiembre de 2016 esas certificaciones dejan de tener validez, no se pueden seguir emitiendo. Sí, hay 2 cosas acá. Hay 2 cosas acá. Las que hoy se certifiquen hoy duran 3 años, pero los que tienen que recertificar o las nuevas emisiones de certificaciones solo se pueden emitir por 9001-2008 hasta septiembre de 2016. Eso es lo que se plantea ahí. Ahora, 3 años después de la publicación por ISO de la norma ISO 9001-2015, cualquier certificación existente emitida respecto a la norma ISO 9001-2008 no será válida. Esto que está acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo comienzo el proceso de implementación ahora y me voy a certificar, y esa certificación es en septiembre del 2016 o posteriormente, tiene que ser respecto de 9001-2015. Después de septiembre de 2016 no se van a admitir nuevas certificaciones o recertificaciones basadas en 9001-2008. ¿De dónde está tomada toda la información que está ahí? De las 2 normas, 9000-2015 y 9001-2015, y de este sitio que está acá, que es de acceso público y que se revisó el día 7 del mes pasado, o sea, de este mes, de la semana pasada, el jueves, el miércoles de la semana pasada, y todos estos documentos que están acá son documentos de libre acceso, todos están en idioma inglés, pero todos son documentos de libre acceso que todas las organizaciones y personas que accedan acá lo pueden descargar sin ningún problema. Y este otro documento de ISO y AF, que es donde se plantean los temas de la transición. Hasta ahí. Gracias.